viendo. Bueno, yo les quería, en el día 1, lo que les quería decir es de que ahí en el manual, vamos a agarrar el manual porque tengo un problemita con los archivos de las filminas que no sé qué pasó, lo tenía en esta computadora, no lo tengo más, no sé qué pasó. Porque ya no tengo tiempo de ir, copiar, traerlo, así que por lo pronto ahora lo vamos a hacer sin... La filmina no se la voy a mostrar, pero después yo se la voy a subir de todas maneras para que la tengan. Acá en el manual de cátedra, que lo tengo en mis manos, que ya está subido en el aula, habla, en primer lugar, quiero que lo lean, porque si tienen que interiorizar, son cosas que ustedes tienen que saber. Bueno, habla de la cátedra, ¿cierto? ¿En qué consiste la cátedra en el plan de estudios? ¿Qué importancia tiene? Si es troncal, si no es troncal. También habla del perfil del profesional. Habla en general. Habla de la articulación con las otras asignaturas. O sea, tenemos que saber que verticalmente cómo estamos articulados. Esta materia está articulada con Sistema de Información 1 y con sistema operativo. Eso es vertical y horizontal con base de datos. Eso léanlo porque es bueno saber. Después los objetivos de la carrera, los objetivos de la cátedra, la metodología de enseñanza, acá tenemos los contenidos mínimos de todo el programa, la introducción al manual, y después venimos con conceptos preliminares. Estos conceptos que yo los puse acá en este manual, cuando lo desarrollé, se supone que son conceptos que ya hemos visto, y estos conceptos se los dijo en Informática 1. Entonces, vamos a hacer primero un repaso a esos conceptos. Me gustaría que no les digo que los 84 enciendan las cámaras, pero por lo menos un grupito que encienda las cámaras, porque hablar con la computadora es, ¿cómo se llama? Aburrido. Que por favor, aunque sea algunos enciendan la cámara si les veo la cámara. Gracias, Leal, Centeno, Leal. Ay, bárbaro. Entonces ahí sí es mejor para mí, si no veo una cosa oscura, veo los logos, no veo más nada. Yo sí estaba con Romina hablando y Romina me tuve que yo hacer un montón de cosas. Bueno, entonces les decía, a mí me gusta que participemos, no hay drama, porque a mí alguien una vez, yo cuando cursaba, hace unos añitos, no tantos, me dijo un docente qué razón que tenía, porque yo a pesar de todo me daba vergüenza opinar. Vergüenza que a equivocarte, porque te genera. Y eso que no era primer año, ya estaba con el tercer año. Yo cuando hice mi carrera era de 6 años. Y me dijo algo muy cierto, que para equivocarnos está la universidad, o sea, el lugar donde debemos equivocarnos es la universidad. Porque ya después se supone profesionales y ya deberíamos saber. Y de última, bueno, ya sabemos a dónde concurrir para sacarnos la duda, ¿verdad? Yo soy una persona muy frontal, o sea que yo no tengo problema, no tengo vergüenza de nada. Y lo que no lo sé, no lo sé. Y voy al libro y estudio, o lo leo. Es así de simple. Pero bueno, ¿a qué voy? Que muchas veces nos da cosa preguntar algo y ustedes preguntan. Con todo, por supuesto, con respecto a lo que se está desarrollando. Y que sean preguntas, digamos, buenas, significativas. ¿A qué me refiero con significativas? Que no sean preguntas capciosas. Entonces, todos vamos a trabajar dentro de la sinceridad y la honestidad. Y ustedes ya me conocen, quiero creer porque están ya en tercer año y me conocen. Los de segundo no, porque bueno, no me invito a los de sistemas, pero los licenciados e ingenieros supongo que estuvieron en Informática 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ya me conocen en vivo y en directo. Bien. Yo pregunto, y no hace falta que al menos uno conteste. Sistema. ¿Se acuerdan qué es lo que era sistema, el concepto de sistema? ¿Alguien recuerda? ¿Se acuerdan las unidades que vimos en Informática 1? Que vimos una unidad que se llama sistemas, precisamente, que ahí vimos el concepto de metodología, vimos la metodología clásica nosotros.
Hablamos muy general de la SUB, dimos una introducción muy pequeñita. Sistema era el conjunto de elementos interrelacionados para un objetivo En común. bien. En común. O sea que todo es bien. Eso, chicos, lo tenemos que tener de por vida. Es decir, nuestro cerebro, cuando yo digo eso, siguen entrando. Miren, le perdono la vida a Troncoso porque es la primera clase. Y ahora porque no puedo mostrar la filmina, porque si no, no voy a estar cerrando la filmina para dar acceso al que ya. Bien. Cuando yo digo concepto de sistema, que es un conjunto de elementos interrelacionados, ya nuestra cabecita, nuestro cerebro tiene que imaginarse que son diferentes partecitas y cada una de esas partes van a un objetivo común. Y si no, si es mejor, en un auto. El auto que todos sabemos lo que es un automóvil, tiene todas las partes y cada una de esas partes que hace a un objetivo, que es que el auto quede, que el auto ande, ¿sí o no? Bueno, eso es un Claro. sistema. El mundo está formado por sistemas. Nosotros como personas somos un sistema, todo, nuestra casa es un sistema, todo es sistema. Bien. Los subsistemas, por ende, como la palabra, hay otro concepto que subsistemas estarían dentro de ¿qué? De un sistema, ¿sí o no? Sí. Pero a su vez, si vamos al ejemplo del auto, a su vez, por ejemplo, el motor, si bien es cierto, es un subsistema del auto, a su vez él es en sí mismo un sistema, porque tiene su propio objetivo, conformado a su vez por subsistemas. Bien. Después hay un principio que es de relatividad y se refiere precisamente a esto que estoy hablando yo. Como la palabra lo indica, todo es relativo. Es decir, lo que dice ese principio es que todo son subsistemas de algo más grande. O sea, el único que es un sistema propiamente dicho es el universo. Y de ahí en más, todo lo demás son subsistemas, siendo a su vez potencialmente sistemas. ¿Está claro? Me explico eso, lo que dice el principio de relatividad. Después hay otro principio, enfoque, que es muy importante y en eso nos basamos nosotros durante toda la carrera, que es el principio de sinergia o enfoque sistémico, que dice que el todo es mayor que la suma de sus partes. El todo es mayor que suma de sus partes. Y las características de cada una de esas partes son diferentes a las características del todo. ¿Vamos? O sea, que es más de lo mismo de lo que yo estoy hablando. Estoy hablando de un sistema formado por diferentes elementos que todos tienen ese objetivo común. Entonces, el todo es el auto y cada uno de sus partes serían los diferentes componentes del auto. Esos son los títulos que tenemos acá en conceptos preliminares, que se supone que todo esto que yo estoy hablando es un repaso de primer año que se supone que lo tienen que haber también en segundo, pero nos va a servir para esta materia. Después habla de metodología. ¿Qué es lo que dijimos que era una metodología? Un camino para llegar a un fin. Metodología es un camino, digamos, es una guía, es un planteamiento de pasos. ¿Para qué? Es como, claro, el estudio de los pasos a seguir para lograr un objetivo en particular. Más o menos. No está tanto para el concepto de sistema, sino más bien para la guía del tratamiento de los sistemas de información. Una metodología es un conjunto de pasos o es una guía para el desarrollo de sistemas informáticos. Es una metodología. Todo sistema de información está basado en una metodología. Entonces, así, por ejemplo, lo que nosotros vimos en primer año fue la metodología, tienen que haber visto varias metodologías en sistemas de información 1 también, pero nosotros empezamos con la metodología clásica. Toda la metodología, esa metodología clásica, estaba compuesta por fases.
Todas las metodologías están compuestas por fases o etapas. Unas pueden tener 3, otras 4, otras 5, otras 6. Pero en definitiva, independientemente de la cantidad de fases que tengan o etapas, independientemente, toda esa fase de una metodología comprende análisis, diseño y construcción, que es el ciclo de vida de los sistemas informáticos. Todo sistema informático tiene análisis, diseño y construcción o codificación, como quieren llamar. Dentro de ese ciclo de vida de los sistemas informáticos, empleamos una metodología que más nos convenga, y esa metodología tiene su fase. ¿Está claro? No se ubica nadie, ¿no? Sí, ¿No? profe. ¿Sí o no? Bueno. Nosotros, este año, vamos a ver la metodología SUP, Proceso Unificado Racional. Proceso Unificado Racional, eso significa SUP, R-U-P, SUP, que es una metodología orientada a objetos. Entonces, dijimos que el SUP es Proceso Unificado Racional. La SUP en definitiva nace para... Uno de los objetivos fue la estandarización de la cantidad de metodología que había, porque antes la programación era estructurada, era, se programaba de otra forma. Y después nació la programación orientada a objetos, que es donde toma valor el concepto de objeto, de clase, de encapsulamiento, de herencia, polimorfismo. Todos esos conceptos nacen con la programación orientada a objetos. Entonces, como había muchísimas metodologías, querían unificar una sola y estandarizarla. Pues de ahí que la SUP es una metodología estándar, la usan mucho. Usan mucho, ¿por qué? Porque esta metodología trabaja, ¿cierto?, con UML tomado de la mano, y UML está lleno de diagramas. Y esos diagramas interactúan con el usuario. Lo hacen interactuar. El interactuar del usuario lo hace mucho más significativo, da lugar a que haya menos equivocaciones, porque yo al tener el usuario frente mío estoy interactuando, yo sé lo que me está pidiendo, y se lo muestro a través de un diagrama, él lo va a entender. Entonces, volviendo a la SUP, es una metodología de desarrollo de software, está orientado a objetos, y fue creada por Zumbach, Bosch y Jacobs, que son los mismos autores del lenguaje unificado de modelado, UML. ¿Estamos? Ahí acá tienen toda una historia, lo leen todo esto porque es información y les va a servir. ¿Cuál es la característica de la SUP? La característica de la SUP es que está basada en componentes. Basada en componentes, y esos componentes se comunican a través de interfaces. Interfaces no son otra cosa que operaciones. Entre ellos, entonces se comunican a través de eso. No nos olvidemos, vuelvo a lo de recién, que cuando nace esta programación orientada a objeto y nacen los conceptos de encapsulamiento, de herencia, de polimorfismo, de objeto, clases, entre otros, es que este objeto que toma mucha relevancia no se puede llegar de forma directa. Primero que tiene una propiedad que es estar encapsulado. O sea, estar encapsulado no puede llegar a cualquier cosa y se activa a través de un estímulo externo, y la única forma de llegar es a través de un mensaje. Eso ya lo vamos a ver ahora dentro de un ratito con la parte de objetos. Pero eso para que más o menos sepamos. En cambio antes, por ejemplo, si teníamos un problema, había una dificultad en la parte en el desarrollo, o sea, en la parte de la construcción, no funcionaba el programa,
y tocamos una partecita de ese módulo, pues descompactar y arrastrado todo lo otro. Esa era diferente, entonces, que nos llevaba pérdida de tiempo, pérdida también muchas veces de dinero. En cambio ahora, al ser como individualizado y al tener la falla en un solo lugar, es mucho más fácil de arreglar eso que arreglar todo el conjunto o hacer de nuevo todo un proceso ya desarrollado. Bien, volvemos a las características de la RUP. Dijimos, está basado en componentes y que cada uno de ellos se comunican a través de interfaces. ¿Qué son las interfaces? Operación. Además, utiliza UML como notación básica. ¿Qué es lo que es UML? Es un lenguaje unificado de modelado. O sea, al ser un lenguaje, tiene un vocabulario y reglas que facilita para que podamos comunicarnos. Es decir, facilita la comunicación. O sea, la notación básica de la RUP es UML, que significa lenguaje unificado de modelado. A su vez está dirigido por casos de uso, ya vamos a ver qué son los casos de uso, es la unidad 4 que la vamos a desarrollar, que son diagramas. Son diagramas, son modelos, es un modelo que sirve para interactuar con el usuario y plasmar ahí parte del sistema. Está basado en arquitectura, todo está basado en arquitectura. La arquitectura es el sustento del sistema que vamos a desarrollar. Y basado, centrado en la arquitectura y a su vez interactivo e incremental. Es decir, interactivo porque cada resultado sirve para incrementar el otro y así sucesivamente. Esas son las características de la RUP, que por supuesto son conceptos que los tenemos que saber y no es nada difícil. Acá esta materia es cuestión de leer. No nos hace falta tanta lógica, no es una materia que tenemos que entender porque es lógica pura o es análisis matemático. No, esto es teoría, es linda la materia, entonces es lectura. Lectura. Y como la única forma que tenemos de aprender nosotros los humanos es por repetición, tenemos que repetir tantas veces sea necesario, de manera tal que después de decirlo sin ver nada. Como la RUP, dije que es una metodología de desarrollo de software orientado a objetos, tiene fases o etapas. Las fases de la RUP son 4. Inicio, elaboración, construcción y transición. Ustedes van a leer, tienen que saber qué es lo que se hace en cada una de esas etapas. Eso está acá en el manual. Entonces, yo lo que les voy a sintetizar para que ustedes la tengan claro realmente qué es lo que va en cada etapa. En la etapa o en la fase. En la fase de inicio, es cuando uno, acá muchas veces hablan de oportunidad del negocio. La oportunidad del negocio no es otra cosa de ver y de investigar cuál es la situación de la institución, negocio, empresa, lo que fuese que nosotros vayamos a estudiar. ¿Estamos? Es decir, que en la fase de inicio no es otra cosa que la parte del análisis. Lo que dije anteriormente, el ciclo de vida de todo sistema, esto ya no saben lo que es un análisis, porque eso lo vieron en el sistema de información 1, ¿sí o no? Bien, traten de no irse, prendan las cámaras. Bien. Entonces, en la parte de inicio es otra cosa que el análisis, es decir, que acá nosotros tenemos que hacer una investigación de cómo se encuentra lo que yo voy a ir a trabajar, ya se llama la institución, empresa, negocio, y ahí voy a ver, una vez que yo estudio todo ese lugar, ahí voy a definir, que es la parte del análisis, que es el trabajo o la bitácora que ustedes hicieron en el sistema de información 1, que supongo que lo deben seguir haciendo, ¿verdad? ¿Hacen la bitácora? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Entonces yo creo que ustedes ven toda la parte del análisis de bitácora. Entonces sería, la parte del inicio comprende la parte del análisis. Exactamente. En donde yo cómo finalizo el análisis. Una vez que hago todo un estudio exhaustivo y veo y estudio los archivos, los procesos, todo lo que maneja la empresa, supongo que es una empresa, y hago los cursos Grama, que no es otra cosa que una herramienta gráfica de estudio, eso es un curso Grama, yo ahí puedo hacer un diagnóstico y definir si es necesario desarrollar un nuevo sistema, mejorar el existente,
Ahí donde Claro. hago todo ese estudio, que necesito leerme de eso. Y de ahí decido qué voy a desarrollar yo. O sea, cuál es una solución. Por acá hay un problemita, deberíamos hacer esto para solucionarlo. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Bueno, ahora voy a hacer un estudio de factibilidad para ver si es factible hacerlo, porque a mí se puede ocurrir una cosa. Por ejemplo, en ese proyecto que yo voy a desarrollar nuevo, necesito invertir 50 computadores y resulta que no hay un peso. Entonces, económicamente eso no es factible. Entonces, siempre que yo propongo algo, tengo que hacer un estudio de factibilidad. Operativo, económico y técnico. Siempre. Entonces, si ese estudio ahí me da bien, ahí hago una nota, hago más o menos, en general, cuánto puede ser el costo, los riesgos que hay que asumir, etcétera, etcétera. Y ahí paso a la otra fase, que es la de diseño. La fase de diseño es todo lo nuevo, es lo que yo he propuesto, lo que yo voy a desarrollar. Esa es la fase de diseño. Estamos, que sería, dentro de la fase de la RUP, la elaboración. La elaboración comprendiendo todo el diseño. Ahí les hablo en cada fase qué diagramas van. En la fase de inicio van los casos de uso, los de contexto van los que muy generales y algunos, y en la fase de elaboración ya van por lo menos un 90% de los casos de uso que tienen que figurar en el modelaje. Y después tenemos la codificación, que no es otra cosa que los programas, y por último, y probar cada uno de ellos, y por último vendría la transición. Esas son las fases de la RUP. Prendan las cámaras, por favor, algunos. ¿Estamos? Bien. No se apresuran, no prendan tanto el cámara. Gracias Facu. Por lo menos voy a hablar con Facu, le voy a ver la cara a Facu. Después tenemos UML, que es un lenguaje de modelado. ¿Cuál es el objetivo? No deja de ser un lenguaje de modelado. Y el modelado, ¿para qué existen los modelos? Para satisfacer que la ansiedad de los usuarios. Por eso se modela. Entonces, se modela para satisfacer la ansiedad de los usuarios. En definitiva, si quiero que un modelo, una simplificación de la realidad. Eso es un modelo. Este lenguaje unificado de modelado no deja de ser un modelo que utiliza diagramas para mostrar diferentes panoramas, escenarios que se nos presentan en el desarrollo de su sistema de información. UML tiene características tales como visualizar, porque es un lenguaje gráfico, entonces sirve para la comunicación, para la gráfica, para la visualización, entonces para visualizar. Este es un lenguaje para especificar porque es bien directo, es completo, no da lugar a equivocaciones. También es un lenguaje para construir, ¿por qué? Porque se adapta a diferentes lenguajes de programación. Y es un lenguaje para documentar, porque en todos los modelos que presenta tiene su parte aclarativa. Eso se lo hace a través de las notas. Eso vamos a ver más adelante. Todo esto que yo estoy expresando está en el manual y lo estudian, lo tienen que saber. Acá es cuestión de leer y estudiar. Bueno, después entramos a la parte de objetos, que uno de los primeros diagramas que van a ver es el diagrama de objetos, que era la práctica que van a tener mañana en la clase de mañana. Ya van a tener los prácticos. Recuerden que los prácticos tienen que estar todos presentados y aprobados. No se olviden nunca de eso. Entonces tenemos el objeto, que es una de las partes, ¿cierto?, de la programación orientada a objetos. ¿Qué es lo que es un objeto? Es una unidad atómica. Esa unidad atómica está formada por un estado y un comportamiento. ¿Y qué es lo que es un estado? El estado de un objeto son todas las instancias que se presenten en ese momento. Quintero es la última vez que lo han visto hasta ahora. La clase comienza a las 15:10 como muy tarde. Bueno, entonces dijimos que el objeto es una unidad atómica formado por un estado y un comportamiento. Se grafica con un rectángulo. Y los objetos se unen a través de enlaces. Se unen a través de enlaces.
Y los mensajes van sobre los enlaces. Por lo tanto, la unidad de comunicación de los objetos son los mensajes que viajan sobre los enlaces. Entonces, el enlace es una flecha ciega que une un objeto con otro y sobre esa línea, que no tiene punta, va a ir la flecha dirigida y va a ir el mensaje. Los mensajes van sobre los enlaces. Eso que les quede claro, cómo se comunican los objetos a través de mensajes. Bien. Entonces dijimos, ¿qué es lo que tiene un estado y un comportamiento? Pero además tiene una identidad. Por lo tanto, si yo digo cuáles son las características fundamentales de un objeto, y es estado, comportamiento e identidad. El estado agrupa todos los valores de los atributos de ese objeto en ese instante dado. Por ejemplo, un automóvil. ¿Cuál es el estado del automóvil? Yo puedo decir el color, puedo decir la potencia. Esos son estados. Si yo le digo que el color es azul, ya están los atributos. Yo digo que la potencia es de 14, no sé qué se dice, cómo se dice la potencia, cómo se mide, también ya es un atributo. Estoy dando atributos yo a ese estado que tiene el objeto en ese instante dado. Eso es un estado. Después tenemos el comportamiento. El comportamiento son todas las acciones y reacciones que se le hace a ese objeto. Dicho sea de otras palabras, son todas las operaciones que se le hace a ese objeto. Y un objeto se activa por un estímulo externo. ¿A través de qué? De un mensaje. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. La identidad es la propia existencia de... Sí, profe. Es la propia existencia del objeto, Sí, la profe. identidad. Podemos tener el mismo estado y podemos hasta comportarnos iguales, pero somos distintos. Tenemos nuestra propia identidad. Por ejemplo, el DNI en el caso nuestro. ¿Estamos? Bien. Dicho esto, mensaje ya dije qué es lo que es. Y después tenemos, es corta esta unidad es corta. Y después tenemos, así como dijimos, las características fundamentales de los objetos, tenemos categorías de mensaje. Tenemos categoría de mensaje, creo que tengo yo digo, ¿qué más tenemos? Eso es lo último que vemos. Esperen que no anoten en la filmina, no me ubico cómo es acá ¿Qué categorías de comportamiento? Depende. Está compuesto de 3 tipos de categorías de comportamiento, de acuerdo a cómo se envían y se reciben los mensajes. Tenemos actores, tenemos servidores y tenemos agentes. Los actores son siempre activos, son los que ejecutan una acción determinada. Eso no sé si está en el manual de cátedra, pero sí va a estar seguro que en el libro, eso lo tenemos que saber. Si no me dicen y ya vemos, yo creo que tengo unos apuntes, que yo creo que los apuntes también están en la fotocopiadora, chicos. Profe, lo de categoría de comportamiento sale, bueno, ese diagrama que dice un actor, un agente y un servidor, y de ahí pasa a los conceptos. Sí, pero los nombra, después pasa a mensaje. Solamente los nombras, categoría de comportamiento y ¿Está en el después... manual? Yo estoy viendo el manual, sí. Ah, sí está. Bueno, en categoría de comportamiento, que de acuerdo a la dirección de los mensajes que se intercambian, teníamos actores, servidores y agentes. Los actores son siempre los activos. Son los que tienen hilo de ejecución, son los que van a mandar el mensaje. Los servidores, como lo indica la palabra, son siempre pasivos, siempre reciben. Y los agentes que pueden actuar como actores y como servidores. ¿Estamos? Eso es simple. Después, viene que ya hay categoría de comportamiento y después viene
de mensajes. Entonces, tenemos categoría de comportamiento, categoría de mensajes y categoría de envío de mensajes. De comportamiento son esos tres que hemos nombrado. Después de la categoría de mensajes tenemos los constructores que construyen, como la palabra lo indica, crean objetos. Los destructores destruyen objetos. Los selectores van a seleccionar todo parte del estado de un objeto. Los modificadores, como la palabra lo indica, esto es fácil también, que modifican parte o todo el estado de un objeto. Los iteradores, que son los que visitan los estados de un objeto o una base de datos. O sea que tendríamos 5 las categorías de mensaje. ¿Estamos? Y por último, tendríamos la categoría de envío de mensaje, que ahí tendríamos el mensaje simple, como lo dice, él envía el mensaje, hay un solo objeto activo y envía el mensaje. Después tenemos, siempre cuando hay un mensaje por enviar va a haber un objeto expeditor o emisor y un objeto receptor o destinatario. ¿Está claro? Expeditor o emisor son sinónimos y destinatario o receptor es lo mismo. Entonces en el simple se envía. Después hay un mensaje que es síncrono, que solo se va a desencadenar la operación si el destinatario acepta el mensaje. Si esa operación se desencadena cuando el destinatario acepta el mensaje, significa que el expeditor o el emisor tiene que esperar que el receptor acepte el mensaje. ¿Estamos? Bien. Acusa, ya no lo voy a admitir porque ya nos estamos retirando de la clase. Ya acusa no va, ya. Si pregunta, dice que son las 4 de la tarde, ya me estoy yendo. Entonces, el síncrono es eso. Después tenemos el mensaje esperado, que se desencadena la operación, sí, solo si el destinatario está previamente esperando. En este caso, el que va a esperar va a ser el receptor y no el emisor. ¿Estamos? Después está el cronometrado que bloquea por un tiempo al expeditor esperando que sea atendido por el destinatario. Por ejemplo, este es el caso de una llamada telefónica, es lo mismo. Y después está el mensaje asíncrono, que es aquel que manda el mensaje independientemente si lo va a leer el receptor, en algún momento lo va a tratar. O sea, que se lo envía y pum, no importa cuál sea el destino, como si va a mandar una carta en el correo, por ejemplo. Claro. Y eso, si no me equivoco, sería todo la unidad 1. Entonces, haciendo un repaso de la unidad 1, quiero saber qué es lo que les ha quedado y qué es lo que no, qué es lo fundamental de esta unidad, qué es lo que tenemos que saber de esta unidad. Pregunto. Yo pienso que el proceso unificado racional como metodología de desarrollo de software orientado a objetos tiene esa base del estudio, como lo dijo usted, de metodología sobre un sistema, ¿o no? Bien, lo que tenemos que estar bien, Santiago, por lo menos opinaste algo. Lo importante acá es, ¿qué es lo que nos tiene que quedar de la unidad 1? ¿Qué tenemos que saber? Los conceptos de sistema, subsistema, metasistema, pues todo lo que forma parte del enfoque sistémico. Metasistema, bueno, límites, alcances, objetivos, eso también no lo nombré ahora, pero lo tenemos que saber. Principio de representatividad y principio sinérgico, y lo tenemos que saber. Eso ya lo tenemos que saber de ambos. ¿Por qué? Porque esta materia se basa en sistemas, entonces tenemos que saber
pronto, como mínimo, concepto de sistema. De ahí, manejar bien lo que es una metodología. Tenemos que saber que todo desarrollo de software, todo desarrollo de sistemas de información, hay una metodología. Que es el método, el planeamiento de cómo voy a desarrollar eso que yo quiero hacer. Tengo que estar organizado. Tengo que seguir algo. Es una guía. No deja de ser una guía de desarrollo de sistemas de información. Ahora bien, así como está la SUB, que es una metodología orientada a objetos, hay muchas metodologías. No significa que yo sí o sí tengo que encasillarme en una sola metodología para hacer el desarrollo de un sistema de información. Yo puedo utilizar otras si quiero, también sacar un poco de cada uno y desarrollar. Lo importante es que eso sea coherente y sea guiado y esté organizado. ¿Estamos? Por eso son las metodologías, son pasos. Por eso tienen las fases las metodologías. Bien. Después se da que la RUP, creada por los autores que dije, que era Schumann, Bosch y Jacobson, son los mismos que crearon UML, y lo que tenemos que saber que UML es un lenguaje de modelado, no es una metodología. Eso que les quede claro y anótenlo de aquí en más. Por ahí suelen confundirse los estudiantes. Y UML no es metodología. Como la palabra lo indica, es un lenguaje de modelado que va tomado de la mano con la RUP, donde son modelos, es decir, que un modelo es una simplificación de la realidad, donde interactuamos con el usuario. Y UML se vale de diagramas. Eso vamos a ver durante todo el año. Pero no es una metodología. Eso que les quede clarísimo. Bueno, ahí dijimos, bueno, lo que es la RUB, la característica de la RUB lo tenemos que saber. UML, ¿qué es lo que es un lenguaje, por lo tanto tiene un vocabulario y reglas que nos permiten, que facilita la comunicación. Dijimos también las características de UML. Por supuesto que el objetivo, tanto de si yo uso UML para producir un software de calidad, que satisfaga la necesidad de los usuarios. Acá se trata todo siempre de los usuarios, porque para ellos hacemos el sistema, no para nosotros solos. Entonces eso también es fundamental. Y de ahí empezamos con lo que sí ustedes tienen que leer e investiguen, las palabras, o sea, el concepto de encapsulamiento, porque tanto la herencia, el encapsulamiento, el polimorfismo, todo eso todos son conceptos que toman relevancia con la programación orientada a objetos. Y por eso dicen que el objeto es una unidad atómica formada por un estado de comportamiento, pero además dice también que tiene una cohesión interna muy fuerte y un débil acoplamiento externo. Quiere decir que está bien encapsulado y únicamente puedes llegar a él a través de un mensaje. ¿Está claro? Y un objeto, no cómo se comunica, sino cómo se une con otro objeto y a través de qué. Pregunto. A través de los enlaces. Sí, señor. Los enlaces, sí. Sí. Y por arriba de los enlaces van los mensajes. Van los mensajes. Bien. Eso también nos tiene que quedar claro. Porque, y otra cosa, nuestra cabecita se tiene que preparar para empezar a ver la gráfica. Es muy gráfico lo que vamos a ver nosotros. Todos los diagramas tienen su gráfica, el objeto tiene su gráfica, que es un rectángulo. La clase que es, valga la redundancia, la clase que viene vamos a ver clases, que es otro concepto que toma relevancia en la programación orientada a objetos. Y bueno, ya van a ver que las clases tienen otra gráfica, las relaciones, porque tenemos relaciones de UML, cada relación tiene su gráfica, entonces una vez que uno lo estudia, ve la relación, ya sabemos de qué estamos hablando, si es una asociación, porque si hay clases son asociaciones, si hay objetos son enlaces, ¿me explico? Entonces lo vamos a tener que aprender, entonces nuestra cabecita también se tiene que ir abriendo para la parte gráfica. Otra cosa, la herencia, como la palabra lo indica, es lo que nosotros heredamos de otro,
de otro que es más grande que nosotros, suponte de un padre o un hijo, ¿qué se hereda? Se hereda todas las características del padre más las propias. O sea, la herencia es eso, yo heredo de arriba, pero también tengo mis características propias. Después hay otro concepto que no lo nombro, que no he dicho de qué se trata, que es el polimorfismo, que es aquel que tiene muchas operaciones con una sola forma. Por ejemplo, con una sola palabra. Por ejemplo, mover. Yo puedo mover desde una pantalla, ¿cierto? De una computadora, puedo mover una pieza de ajedrez. Es decir, que una sola operación se puede comportar de diferentes maneras. Eso también forma parte de lo que es la programación orientológica, que son, digamos, terminologías relativamente nuevas, porque ustedes ya han hecho programación en algo, ¿o no? ¿Ya han programado? ¿Han visto algún lenguaje? No, eso no. Entonces, ¿qué año van a empezar a verse? En C Bien. y en C++. Bueno, También el bueno, año se nos pasado vimos varios lenguajes de programación como Haskell, Python, Java, el otro lenguaje que y es bueno, eso lo vieron, ¿en qué materia lo vieron? en Paradigma 1 y en Computación 1. Bueno, entonces ahí Sí. está. Y ya pasa que el C++ es un lenguaje como híbrido, digamos, es muy completo ese C++. O sea, no es específicamente visual, pero sí es un lenguaje muy bueno, es excelente. Bueno, Profe, tengo una duda. ¿cómo le... Disculpe. ¿Sí? O sea que hoy en día ya no es viable la programación estructurada. Hoy en día, ¿no? Por lo general se programa con lenguajes visuales por esta razón, pero no significa, si vos querés hacer qué sé yo, programar estructurado, que un FOC, por decirte, lo podés hacer, sos dueño. Pero por lo general se hacen lenguajes visuales porque no se hace la programación más rápida, menos riesgosa, por decirte, porque si te equivocaste en algo, vos no tenés que tocar todo el proceso, sino tocas una parte, porque al ser encapsulado tenés tu beneficio. Entonces, por eso la mayoría tiende a los lenguajes visuales. Se está agotando la batería, pero eso no significa o sea, que si no se pueda programar en una programación estructurada, ¿estamos? Eso no. Pero no, uno elige, aparte de incluso la misma programación, o sea, es lo que yo siempre les decía, no sé si ustedes se lo he dicho cuando empezaron primer año, pero si a mí en realidad, a mí programar no me gusta, a mí, en realidad, por eso siempre me he dedicado al desarrollo de los sistemas, toda la parte de análisis, diseño, toda la documentación. Por supuesto que sí me tuve que recibir con un sistema, como se recibieron ustedes, tuve que programar en su momento, más vale. Es más, trabajé, hice un sistema afuera hace muchos años. Pero al que realmente le encante esa parte, que es la codificación propiamente dicha, no hace falta hacer una carrera de 5 años. Me dedico directamente a estudio de programación, ya hago curso de esto, curso de y listo, y soy un idóneo en programación, y con eso gano dinero y empiezo a hacer mi profesión. ¿Me explico? Esta carrera es mucho más, es decir, la programación forma parte de, así como dijimos recién, tenemos un análisis, un diseño, ¿cierto? Y tenemos un desarrollo. Es una parte del ciclo de vida de todos los sistemas de información. Pero no es que sea solamente eso. Es más, no es una carrera técnica tampoco. Yo no sé en redes, si deben ver algo de redes, cablería, quizás esa sea la única materia entre todos, pero tampoco es una carrera técnica. O sea, esto de la virtualidad y el manejar estas herramientas, el Meet, el Zoom, yo tuve que estudiar, o sea, aprender igual que ustedes, qué sé yo. A mí no me enseñaron ni el Meet, ni el Zoom, ni lo virtual. O sea, por eso que por ahí también me cuesta, quiero traer un archivo, no lo puedo traer, que todo es cuestión de práctica.
Y así pues, nos va a pasar que el día de mañana ustedes sean profesionales y sean docentes y va a ser algo nuevo y la tienen que usar y bueno, van a tener que leer y preguntar porque no se nos va a caer nada. Yo igual que ustedes, igual. Lo que es la virtualidad y ustedes tienen más, ustedes ya nacieron en eso, en todo lo que se ha empapado en la tecnología, yo no. Pero yo cuando estudié en su momento, o sea, todo va variando, o sea, lo grueso que... Entonces, insisto, tenemos que saber qué es lo que es RUP, sabemos muy bien lo que es el RUP, UML, que va tomando de la RUP, y que hemos visto objeto. Ustedes seguramente van a hacer que los objetos tienen estado, y muchos tienen estado, comportamiento, identidad. Seguramente que la práctica que van a tener va a ser que investiguen sobre las diferentes metodologías. Hablando de metodología, también están las metodologías, recuerden, las ágiles, que son las metodologías ágiles. ¿Cuál es la característica? Porque la RUP también puede ser considerada como ágil, pero es más bien una metodología estándar, pero sí sirve para software cortos y cambiantes, puede llegar a ser utilizada, pero no es la óptima. Hay metodologías que son ágiles, que sirven para aquellos software cortos y cambiantes. Se usa metodología ágil, que eso creo que lo ven en quinto año. Y bueno, tenemos que tener eso. Entonces, metodología RUP, característica, UML, características de UML, leer más o menos los autores de ambos y objeto. Por lo tanto, la práctica seguramente de mañana va a ser, vuelvo a decirles, que investiguen sobre las diferentes metodologías o que hablen de la RUP y seguramente algún diagrama de objetos que se lo van a explicar mañana, que no es más de lo que vimos nosotros. Es una unidad. Y el próximo martes, si Dios quiere... otra cosa, menos mal, me acordé. No vamos a empezar la clase a las 15 horas. ¿Qué les parece 15:30? Porque a mí se me complica muchísimo. ¿Puede ser 15:30? Para mí no hay problema. Sí, profe, buenas profe. Está bien esa hora, profe. Las 16. Para mí está bien, profe, la hora. Bueno, no puedo ver a todos, pero bueno, estoy presente. Y cualquier cosa a su disposición. Me mandan mensajito y cualquier duda que tengan. Gracias, Nos profe. estamos viendo. Muchas gracias, profe.